tenemos que ayudarle al niño a responder ante esta realidad, a comprender primero la situación dramática en la que estamos viviendo. Y a partir de ahí, la corresponsabilidad, el cuidado en casa, el cuidado de la propia salud, la compasión, por supuesto, todas estas cuestiones que hoy nos surgen. El aislamiento, pues sí, fue necesario, como nos decía el maestro Luis al inicio. Sin embargo, hoy la persona requiere reconocerse y necesita caminar también como sociedad desarrollando la corresponsabilidad social. Hay un tema ahí, los contenidos, maestro David Calderón, y hay otro tema que ya nos lo señaló, nos lo puntualizó el maestro Luis. El manejo de la pandemia tiene que ser sistémico, es decir, la gestión educativa tiene que reconocer también la realidad y, por supuesto, otros factores, lo económico, lo social, lo político, lo cultural, etcétera. Lo escuchamos, maestro David Calderón. Muchas gracias. Justamente creo que uno de los grandes obstáculos para encontrar mejores soluciones ante la situación presente ha sido esta inercia de lo mecánico en la escolaridad. Una función de producción en donde están ya pautadas las jornadas, ¿no? Se le revisa al maestro su planeación. Es curioso cómo los supervisores exigen que haya una planeación, pero después no se regresan a ver los resultados, y cuando hay resultados nacionales prefieren que no se sepan, ¿no? En forma de, por ejemplo, las evaluaciones estandarizadas. Entonces, teníamos ya de por sí un esquema de mecanismo, un esquema mecánico, y ahora tenemos un mecanismo sustituto que está empobrecido y que es justamente esta transmisión por televisión de los contenidos iguales para todo el país, dosificados por grado, en una forma que es de emisión, y por lo tanto su recepción es pasiva, y el papel de los maestros corre el riesgo de volverse odioso. Acaban siendo notarios y verdugos. Si ya de por sí antes eran como auxiliares del libro de texto, periféricos, la autoridad realmente la tiene el libro de texto, y yo nada más les explico y los exhorto a leer de la 25 a la 36 y hacer un resumen. Ahora es, pues registro qué programas viste, te mando una tarea y buenamente la califico suponiendo que lo que se expuso de alguna manera cayó en tu comprensión. Ese es, digamos, como ir en sentido contrario con respecto de lo que auténticamente es la vocación de los docentes. Así que es un buen llamado de atención el que hacen los obispos. A mí me gusta mucho el verbo que usan, dicen impulsemos lo posible. Y entonces no dice conformémonos con lo posible, que lo posible sea lo menos. Impulsar quiere decir empujar, a aumentar, ¿no? Hacer dar el salto, y justamente esta invitación a repensar los distintos espacios que están en nuestra cotidianidad. No podemos estar todos juntos en el salón de clase, pero sí podemos estar en la recepción del edificio cuidándonos con la distancia. Si la solución multigrado que usa CONAFE para comunidades alejadas, en donde niños de distinta edad pueden estar con una persona que ni siquiera es profesor, pero que tiene una gran voluntad de servicio y que les pone ocasión de seguir aprendiendo entre sí y de los materiales, en una dinámica justamente grupal y de corresponsabilidad. ¿Por qué no lo podríamos hacer en las grandes ciudades? Es el momento de afianzar competencias, no contenidos. Pasar más de un año como hemos pasado con las aulas cerradas y no darse la oportunidad de apoyar a las niñas, a los niños, para que lean el mundo, para que escriban sus vidas, o sea, para que estén haciendo los garabatitos de las letras, está muy bien, es solo un factor, pero justamente contar historias en este momento es mucho más importante que contar fracciones.
saber contar una buena historia es un arte, es algo que se aprende en contacto con otros contadores de historias. Nos estamos perdiendo de algunas cosas que están delante nuestro, nos estamos muriendo de sed y estamos en el brocal del pozo. Hay 244 escuelas normales públicas en México, solo 4 de ellas tienen laboratorio de ciencias. Y entonces, ¿cómo los profesionales del conocimiento se forman si en la escuela formadora de los aprendices por excelencia no hay un laboratorio de ciencias? ¿En cuántas primarias del país hay laboratorio de ciencias? Yo les digo, en el 0.7 de las primarias del país hay laboratorio de ciencias. Ya lo vemos como un lujo de una secundaria y eso sí está muy bien armada. Y si de repente pensamos que la gran mayoría de los niños tuvo oportunidad a lo largo de 11 meses sucesivos de tener una experiencia de laboratorio 2 o 3 veces a la semana, porque prácticamente en todo hogar hay una cocina, aunque sea un fogón. ¿Cómo no aprovechamos la única vez en la historia de México que todos los niños podían hacer experimentos reales y no haber aprendido a cocinar? Va a ser una gran derrota. Así que exhorto a todos los que nos están escuchando a que nos apliquemos, a que al menos salgamos de aquí con que niñas y niños saben hacer algo de cocinar, saben cocinarse algo, saben cocinarle algo a alguien y se dan cuenta que en esa transformación de los elementos no solo se aprende de salud y de biología, se aprende, por supuesto, de civilidad y de amor y de compromiso. La reflexión sobre el punto 3 es contundente. No se puede auténticamente defender la salud si eso significa desproteger por completo la dimensión educativa. Van coordinadas, son compatibles entre sí, no son excluyentes entre sí y no hay que dejar a nadie fuera. Hay que reconocer que cuando se cierran las escuelas, no es cierto que todos se quedan fuera. La exclusión queda marcada por el privilegio socioeconómico. Tenemos que reinventar, tenemos que reinterpretar los recursos disponibles para que el aprendizaje no se detenga y eso, saber poner el acento en lo que es vital, en lo que es permanente, no recordar quiénes somos y el valor que tienen las otras personas es algo que por supuesto vamos a lamentar si así ocurre. Así que la invitación a tomar en serio la Carta de los Obispos, a que no es un exhorto a la Secretaría de Educación Pública, ni es una pieza de política pública para ser usada por la Subsecretaría de Educación Básica. Es un exhorto a las y los mexicanos a decir, no nos quedemos de brazos cruzados, cuidemos a los niños y un último detalle que me encantó, cuidemos a los que cuidan, ¿no? Cuidemos a los profesores porque son los que cuidan de los niños. Muchas gracias, maestro David. Yo quisiera recordar solamente una línea que está ahí en el cuarto párrafo. Dicen los obispos, como reto central, el Papa nos ha llamado a impulsar la cultura del cuidado a través de la vivencia de la fraternidad y la amistad social, caminos para la paz social y la paz interior. Es muy importante revisar la visión de los obispos. El Papa lo ha dicho, no todo lo puede hacer el gobierno, sería ingenuo. Hoy tenemos que construir sociedad y por supuesto tenemos que animarnos a buscar respuestas realistas. Pero pasemos a las conclusiones. Maestro Luis Durán, lo escuchamos. Miren, yo creo que lo más importante que todos tenemos que pensar en estos momentos, y tiene mucho que ver con su última reflexión, padre. En México tenemos un reto enorme en educación. Es un reto que nunca hemos vivido derivado de esta pandemia. Entonces, todos nosotros debemos de participar y debemos de contribuir a que esto que hemos vivido se recupere pronto. Primero, para entender exactamente dónde estamos. Creo que eso es una parte muy importante y a todos nos corresponde jugar un rol, si son nuestros hijos, si son nuestros estudiantes en nuestras instituciones educativas, dónde está nuestro joven, nuestro niño y niña
específicamente en el aprendizaje que deben de tener. Si sabemos que en México hemos tenido deficiencias en algunas áreas, hemos tenido algunos avances en otras, lo que no tenemos ninguna duda los que estamos en este mundo de la educación es que en estos meses nos hemos atrasado y tenemos que hacer un plan de recuperación específico, donde creo que todos nosotros tenemos que jugar un rol muy importante y trabajar unidos y trabajar en conjunto. Maestro David Calderón, lo escuchamos con gusto en sus conclusiones. Estamos en una situación para la cual no estábamos preparados, pero después de 11 meses suena a irresponsable decir, es que no estábamos preparados para regresar. Creo que vale la pena poner en su contexto adecuado y sin dejarnos llevar por la perspectiva de miedo o de desánimo, decir, vamos al encuentro y entonces trabajemos por la preparación de lo socioemocional. No quedémonos con la idea de rezago, sino de recuperar, de reforzar y de nivelar. No quedémonos con la idea de abandono, sino con las tareas de reconectar, de reactivar a las chicas, a los chicos que de decepción, de tristeza, de tener que sumarse al trabajo informal, de ya no verle sentido a la escuela y querer migrar, de querer alejarse, digamos, de lo que ha sido su vida en lo escolar, que encuentren nuevos ánimos, pero tenemos que regresar, pero no a lo mismo. Y en ese sentido, este llamado de los obispos a formar redes tiene que ser nada genérico y nada romántico, tiene que ser muy concreto, ¿no? Hay que vincularnos, hay que aprender unos de otros, hay que crear esta sinergia de ya vamos regresando. No nos imaginemos que hay una fecha mágica que es el 1 de agosto, que es el 1 de diciembre, en donde se abren las puertas y entran 500 niños a una escuela. Eso no va a pasar, eso no debe pasar así. Y entonces, desde ahora, ¿qué sí podemos hacer? ¿Cómo impulsamos lo posible, como se decía? Y sobre todo, cómo no olvidamos que nos debemos unos a otros esta fraternidad, que si algo nos va a dejar la experiencia de la pandemia es que descubrimos que necesitábamos mucho menos de lo que teníamos y que necesitábamos mucho más de lo que estábamos dando como importancia en la presencia de otros seres humanos.